¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Huellas y Retratos. En esta ocasión tengo un gran artista manabita y ecuatoriano, caricaturista, uno de los mejores del Ecuador, además del mejor plumillista que tiene Manabí y también todo nuestro país. Con ustedes, en Huellas y Retratos, Ángel Arturo Villavicencio Vélez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy agradecido con usted, Erika, porque este alto honor y placer de concederme esta entrevista. Aunque no me gusta mucho el que me entrevisten, pero a una mujer tan bonita como ella no se le puede decir que no. Muchísimas gracias por ese halago. Y sí, es un gusto tenerlo en nuestro programa. Vamos a empezar conociendo un poquito más de Ángel Arturo Villavicencio Vélez, bien conocido más como Ángel Villavicencio por sus hermosas caricaturas y también por su plumilla. Cuéntenos, ¿cómo fue su infancia? ¿Qué es lo que más recuerda de aquel tiempo? Bueno, para ser un poco breve, porque es bastante recorrido, esto nació conmigo, el arte nació conmigo. Soy hijo de uno de los buenos profesores en Puerto Viejo, muy recordado por los estudiantes que ya andan por los 80, 90 años, porque él se inició como profesor de Cristo Rey, allí dejó honda huella. Y ya desde ahí, mi padre vio que yo tenía dote como para el arte, descubrió. Porque yo en mi domicilio era diferente a mis hermanos. Mis hermanos tenían los juegos acostumbrados, pero yo también participaba de esos juegos, pero más me gustaba estar debajo de una mesa, debajo de una escalera. Y empecé yo a trabajar con lo que ahora ya casi no existe, pero en esa época para el arte todavía hay algo, pero en esa época se usaba más, que era el palo de balsa. Y yo trabajaba con balsa, hacía ya figuritas, hacía carritos, que incluso me tenía ingreso económico porque ciertos vecinitos yo se los vendía. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Y yo tendría ya unos 6 años, porque yo ya iba a la escuela de Cristo Rey, ya iba con mi padre, que era profesor ahí. Entonces para esa época, porque también un curita de apellido Bernal, español, porque en esa época el Colegio Cristo Rey era regentado por muchos curas españoles, el rector era un padre Aladí, muy recordado por las personas adultas. Entonces este curita español vio ciertas dotes para el dibujo y él me surtía de afiches, que aquí ni se sabía que era afiche, pero en España ya el cromos, afiches, todo eso era ya rutinario. Y ellos tenían porque de España le mandaban. Entonces, pero era cultura española, ¿no? Paisajes españoles, costumbres españolas. Y me interesé mucho. Y ahí empecé yo a ser un poco creativo porque ¿Participaba también en los concursos de la escuela en dibujo? Aún no, para esa fecha no. Lo que sí que desde el rector mismo descubrieron que yo tenía buenas dotes y este padre Bernal también. Entonces empecé yo haciendo ya figuras de motivaciones españolas, pero aplicadas a nosotros, ¿no? Yo ya empecé a dibujar nuestro Montubio y las cosas nuestras, pero con esa raíz española. Me imagino que la técnica que aplicaba en ese momento, aparte de un simple lápiz, el bosquejo, era también, a lo mejor lo pintaba con lápiz de color. Lo más famoso que se usaba en esa época, y eso lo corroboran los artistas manavitas que empezamos de esa época, que algunos como Wilson Arteaga, ¿no? Todavía estamos, a esa edad estamos todavía trabajando en arte. Lo que más se usaba es un lápiz que ya casi no se lo ve, que se llamaba carboncillo. Carboncillo, todavía se lo utiliza, pero muy poco ya. Sí, muy poco. Porque ahora ya pues hay los marcadores, hay la tecnología moderna, ¿no?
O sea, el carboncillo como tal, ahora ya son los lápices que viene por dentro la tinta carboncillo, ¿no? O sea, era una mina, no era una La tinta. mina. La mina era gruesa y se podía dar diferentes tonalidades, ¿no? Esa era la facilidad. ¿Cómo recuerda usted a sus padres? Mis padres fueron mi adoración. ¿Su madre? Mi madre, ¿Cómo la describiría? yo salí con vena de artísticas de mi padre y de mi madre, porque mi padre, además de ser un buen profesor, tenía una caligrafía que yo le heredé. Y mi madre, modestia aparte, muchas damas adultas que que la conocieron. Y bueno, yo también me daba cuenta, nosotros vivíamos a la entrada de lo que era la Quinta Veracruz, no recuerdo cómo se llama esa calle, pero ellos nos conocían como los charapotos, por mi abuelo le decían charapotos, y ya éramos conocidos por eso, hasta ahora nos dicen charapotos. Entonces, yo, digamos, fui testigo de cómo venían porque mi madre fue una gran costurera. Y yo digo que nací con la vena artística por ella y mi padre, porque mi madre, a las personas adultas que nos están observando, les voy a recordar que las modistas de antes, de esa época, usaban unos folletos que se llamaban figurines, ya no existen, donde la clienta escogía el modelo de vestido que quería para diferentes fechas, que sea fiesta, misa, qué sé yo. Y mi madre tenía esa capacidad creativa que le decía, este vestido se le queda a usted, pero aquí en el canesú, que no sé cómo, que el cuello, yo me aprendí hasta términos de moda. Y la costura es un arte. Se requiere mucha creatividad. Entonces usted heredó de su madre esa creatividad artística. Sí, porque ella se inventaba la moda que le quedaba bien el vestido y todo el mundo se lo complacía. El diseño. Claro. O sea, cogía del modelo, pero decía, no, aquí le hacemos este cambio porque usted está así, está asado. Y se iban complacidas. Bueno, y justamente hablando de sus padres, un retrato, ¿no? Aquí está de mis padres. De ellos, ¿no? Aquí están los papás de Ángel Villavicencio Vélez. ¿Cómo se llamaban sus padres? Se llamaban Hugo Villavicencio Macías y mi madre era Mariana Vélez Sornosa. Bueno, aquí los tenemos. ¿Esta es una fotografía o un retrato? Este es un... O sea, el original a colores lo tengo en mi sala, pero para que me acompañe acá en un lugar en el taller donde yo trabajo, saqué una copia para tenerlos viendo, porque son mi inspiración. Claro, o sea, eso le iba a preguntar, esa inspiración al momento de hacer su plumilla, hacer sus caricaturas, hacer sus dibujos, ¿cuál es la inspiración que le nace en ese momento para poder hacer esa creación? Yo observándolo me inspiro. Entonces ahora ya me respondió que son recuerdo. Sus padres, usted los tiene allí y ahí está dibujando, está pintando. Qué bonito, qué hermoso. ¿En qué colegio estudió? Mi padre, antes de que yo empezara el primer grado, ya era profesor del Colegio Cristo Rey. En esa época vieron 3 maestros que ahora último los dibujé. Sin ver la foto se me vinieron a la mente que eran unos grandes profesores y muchos, quizás ciertas personas que nos están viendo han de corroborar lo mismo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo se llamaban? Bueno, en primer lugar mi padre, Hugo Villavicencio. De ahí un gran profesor y que mucha gente lo recuerda bien, el señor Marle Castro. Y otro, el que fue mi padrino, otro profesor, que la familia vive en la calle Rocafuerte. Yo también viví en la calle Rocafuerte muchos años con mi familia. Mi padrino, el gran profesor inolvidable, Eloy Lor Incapié, muy recordado. Yo recibí los conocimientos que me impartieron ellos y toda la vida vivo agradecido. Usted estudió en el Colegio Cristo Rey hasta determinado tiempo. En el colegio, luego sé que terminó sus estudios en el Colegio Mejía de Quito. Ya le converso. A ver, ¿cómo es la historia? La historia es así.
Yo inicié del primer grado en el Cristo Rey, porque mi padre era profesor ahí y sobre todo a mi padre lo que estaba encantado para sus hijos, porque fuimos 4 hijos varones que nos educamos ahí, ya solo quedamos 2. Él vio la disciplina que había en ese colegio por los curas, impartida por los curas, y los colegios de jesuitas, terminamos, o sea, el grupo de estudiantes, ¿cómo se dice? El aula, ¿cómo? El año lectivo. No, el grupo de estudiantes. El grupo de estudiantes que terminamos, que fuimos alrededor de unos 20. La promoción, perdón, disculpen. La promoción que terminamos, que fuimos más o menos unos 27 estudiantes, que la mayoría estamos vivos, ¿no? Yo creo que unos 4 o 5 es que han fallecido, pero estamos vivos. Terminamos la primaria. Y en esa época existía un grupo de madres de familia, ¿no? Porque por general en esa época quienes más controlaban la educación y formación de los hijos eran nuestras madres, porque nuestros padres andaban ocupados en su trabajo, pero nuestras madres eran quienes vigilaban el comportamiento y todo dentro de casa y fuera de casa también. Entonces hubo un grupo bien compacto de damas que se unieron, se juntaron, encabezadas por el hermanito Humberto, muy conocido también, recordado, y muy dinámico el hermanito Humberto, que andaba por nuestras calles. Y también una dama que yo nunca olvido, que fue la señora mamá de los muchachos Ugalde, también que se afincaron aquí en Puerto Viejo. Y también una señora de apellido, esposa de apellido Paredes. Entonces ella, porque terminando la primaria, la única opción que teníamos era irnos al Colegio Olmedo, o si no al Instituto Ecuador, que había en esa época, o al colegio de allá de la universidad, que no me acuerdo cómo se llama ese colegio que había, que estaba en Recién Nuevo. Pero las madres decían, no queremos que vayan al Olmedo, no queremos que vayan allá. Acá estamos contentas. Entonces ellas se tomaron la iniciativa de que ya sea colegio. Hablaron con los curas, con el rector, porque también muchos profesores eran jesuitas. Jesuitas, claro. Ya. Entonces lucharon, se movieron aquí, se movieron allá. ¿Y ahí hasta qué años consiguieron que se abriera el colegio? Por eso yo tengo el orgullo y el honor, modestamente, de que yo soy fundador del Colegio Cristo Rey. El grupo que fundamos, que entramos a primer año con el colegio nuevecito, ¿no? Pero vinieron problemas económicos, que sí, por aquí, hicimos un primer año, hicimos un segundo año, y de pronto hubieron problemas económicos del manejo como colegio. Digo yo, eso es lo que me parece, que se vieron obligados a cerrar el colegio. Y ahí sí, obligadamente, tuvimos que salir. Y de ahí yo me fui al Colegio Olmedo. ¿Eso en qué año fue? Ahí sí, yo para la fecha sí soy... Bueno, dejó de estudiar en el colegio... entonces mi papá nos puso... Cristo Rey, y se fue... Mi papá también... se pasó a trabajar mi papá al Instituto Ecuador, que era dueño don Felipe Saúl Morales, y un señor Zambrano era el que como rector. Pero como que no nos gustó mucho, no. Entonces mi papá no le gustó, no se sintió a gusto y nos cambió enseguida al Colegio Olmedo, ¿no? Y yo ahí en el Colegio Olmedo hice tercero y cuarto lo empecé, pero en eso ya mi papá decidió irse mejor a Quito. Porque mi papá, además de ser por un buen profesor, los estudiantes, algunos padres de familia, que sobre todo la mayoría no eran de Puerto Viejo, sino de esos cantones, entonces mi papá puso una especie de internado
en nuestra casa. Alquiló una casa más grande que donde Ignacio Toro, que ya no existe. ¿Desde qué año estudió en Quito el colegio? Ya yo a Quito nos fuimos y yo estudié allá en el colegio, me matriculé en cuarto año en el colegio Mejía. Y ahí terminó sus estudios Y ahí sí, ahí secundarios. Usted tiene una gradué de anécdota bachiller. interesante del colegio Mejía con el expresidente de Ecuador, Carlos Julio Arosemena Monroy, que también le hizo una caricatura al respecto. Cuéntenos esa anécdota. Casi no me gusta, porque a la final la gente no me va a creer. Va a No, pero dudar. es algo real. Bueno, A ver, cuéntela. a Fue ver. verdad. Ese colegio Mejía era muy estricto. Allí todavía se daba palo al estudiante vago. Ahora ya no. Ahora es castigado el profesor. ¿Qué pasó con el Entonces expresidente Carlos Julio? nosotros teníamos un inspector general en el colegio Mejía que daba palo al que llegaba atrasado, ¿no? Y entonces con ese miedo, yo vivía cerca del colegio Mejía, pero, o sea, unas 8 o 10 cuadras. Y entonces yo tenía que irme a pie porque el bus no podía hacerlo. Tenía que ir a pie. Y yo iba un poco atrasado. Entonces nosotros vivíamos en la parte céntrica de Quito, por la Plaza del Teatro, justamente al frente de donde hay un comando de policía, que hasta ahora creo que está ahí, a una cuadra de la Plaza del Teatro. Entonces yo salí corriendo al colegio y al atravesar la calle Guayaquil, habían cambiado el sistema del tránsito. Y yo como iba corriendo, siempre había un policía, así como yo, bajito, gordito, en la esquina, que lo dirigía. Y yo pensé, porque era doble vía, pero la habían cambiado a una sola vía. Y cuando yo llegué, pues yo lo vi al policía que estaba deteniendo, y confiadamente me boté. Y resulta que el doctor Carlos Julio Arosemena, presidente en esa época de la República, se había amanecido tomando trago. Pero no era él, sino el chofer. Ambos iban borrachos. O sea, él iba en su carro, el presidente. Claro, en ese su entonces. carro. Y me atropelló. Yo volé como unos 8 o 10 metros, quedé con la cara desfigurada. Aquí donde usted me ve, yo tengo cirugía plástica. ¿Cuántas cirugías plásticas? Por motivo del accidente. Aquí, acá, aquí, ¿Cuántos años de edad tenía allí? unos 17. 17 años y lo atropelló el expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy. Ahí después, ¿qué pasó? ¿Quién lo llevó Entonces, al hospital? ¿Cómo fue eso? O sea, llamaron un patrullero, que en esa época eran una especie como de jeep. Me treparon con el policía de la esquina, me treparon y me llevaron al hospital. Entonces, este policía conocía, porque yo vivía ahí a una cuadra. Ujú. ¿Conocía ya a sus papás? Ya me conocía porque yo, chiquito, corría, y él siempre, yo me he dado cuenta que él, cuando ya me veía que yo iba apurado, él detenía el tránsito para que yo pase. Y él le avisó a sus familiares, Él fue. a sus padres. Pero le dijo, mataron a su hijo. Y mi papá con mi mamá. O sea, así le dijo el policía. El policía Es a que su papá, para el mataron a policía su yo hijo. iba muerto. Ya. Yo iba muerto. Pero no, ya mi padre fue al hospital y ya me estaban cosiendo las heridas de la cara, también me dislocó la rodilla. Y tuve que ir al colegio. ¿En qué tiempo se recuperó? Yo iba al colegio, yo quedé hecho un monstruo. Quedé desfigurado. Y entonces, eso no se puede quedar así. Y entonces el policía mismo le dijo a mi papá que había sido Carlos Julio. Pero dice, pero no me comprometa porque después ya estoy para jubilarme y quiero jubilarme. Entonces, bueno, para no alargarle la cosa, ¿Y Carlos se Julio hizo responsable? se interesó. Sí, se hizo responsable el presidente. Claro. El ex ¿No? presidente. Y enseguida mandó al mejor cirujano plástico en Quito, o en el país, no. Y en Quito, un alemán apellido Von Reco, me acuerdo que era apellido Von Reco, casado con una manabita, y por eso se interesó. Cuando en mi hoja de vida, pues yo era manabita, mi mujer también manabita y todo.
y puso atención. Entonces... él corrió con los gastos, o sea, si todo claro, sí, puso al cirujano, sí, como usted comenta. O sea, lo que hacía el doctor, ya viendo que el paisano de la mujer y todo, o sea, me brindó una atención especial, ¿no? Yo lo noté, lo sentí, y me dejó como estoy, me hizo un buen trabajo. ¿Qué otras anécdotas usted tiene del Colegio Mejía? También tengo conocimiento que participó en un concurso importante de dibujo. No fue así, fue una sorpresa. ¿Ya? Para el festejo del colegio, ¿no? Yo ahí estaba en 6º año. O sea, no fue un concurso. No, fue una sorpresa. ¿Una sorpresa a quién? Es que eran las festividades del colegio. Ah, ya eran las festividades ¿no? Y del entonces colegio. en la sesión solemne se me ocurrió hacer una exposición de caricaturas. Eso me nació a mí. Y empecé a hacer así, desde el rector hasta el portero, profesores. ¿Usted los dibujó? Les hice caricaturas, ¿no? Y en el salón de actos, antes que empiece el acto, los pegué, pues. Me pegué en las paredes. Cosas que los compañeros, los alumnos, todos se festejaban, pues. ¿Y le puso nombre a sus caricaturas? No, así como están aquí, que las reconozcan. Entonces, eso era lo gracioso, porque lo que ese era el chiste. El cachaflor, que no sé cuánto, este es el tal, claro. ¿Y para qué? El rector encantado. Allí me hice conocer bastante. A tal punto que los profesores, sobre todo el de química, el de física, cuando explicaban su clase, me exigían porque que yo entrara antes de la clase para que en el pizarrón dibujara lo que iban a dar de clase. ¿No tenía un apodo o algo usted que le pusieron en ese momento? No. El mono Pipe. ¿Por qué le decían el mono Pipe? Porque era chiquito. Y también porque representaba las caricaturas de pronto y eso más lo identificaba. Así me decían el mono Pipe. Yo no sé por qué. Mono porque a todos los costeños en esa época nos decían mono, y creo que hasta ahora. En la sierra nos dicen mono a los costeños. ¿Qué significa para usted hacer sus representaciones gráficas en caricaturas y qué técnica aplica? Veo que usted aplica mucha plumilla. Bueno, sí, yo me he hecho, incluso no me siento muy cómodo en el asunto que me dicen que yo, usted lo acaba de decir hace un rato, uno de los mejores plumillistas del Ecuador. Y yo no solo soy plumillista, simplemente una de las técnicas que aplico. Y yo no sé, me salen bien, ¿no? Aquí tengo una colega que también es plumillista, somos los dos únicos creo que en Puerto Viejo, que es doña Fabiola Corral. ¿No? Pero es que ya la técnica de la plumilla ha desaparecido bastante. Le cuento que a mí me encanta la plumilla. Incluso le mostré unos trabajos míos, ¿se acuerda? Claro, usted me lo enseñó. Y me encanta también lo que es la plumilla. ¿Qué siente usted al momento de dibujar? Bueno, no solamente plumilla, pero es lo que más le ha caracterizado en cuanto a técnica de dibujo. También sé que hace carboncillos, hace realiza otro tipo de técnicas en el dibujo, pero ¿qué es lo que más le ha gustado y por qué razón lo ha hecho? O sea, para decirle la verdad, a mí me ha gustado de todo. Pero voy a, para que la ciudadanía, que los que están viendo esta entrevista muy bonita, yo creo que digo la verdad. Lo que pasa es que de hace un tiempo para acá el arte ha decaído bastante en Manaví. O sea, no hay apoyo. Para serle más franco. ¿Por qué cree usted que ha pasado esto o está pasando esto? Porque me ha tocado ocasiones, o sea, yo el arte, digamos, lo hago es porque me apasiona. Como le dije al principio, yo nací para esto. Ya es innato, ¿no? Ya vino conmigo por la habilidad de mi madre, como que lo heredé. Y aunque traté yo de hacerme de una profesión, lo que más me convenía era arquitectura. No lo logré, pero tuve la satisfacción de que mi hijo mayor logró ser arquitecto, amigo suyo. Sí. ¿No?
Y para mí fue una bendición, ¿no? Y un gusto, un placer, porque ya que no lo logré yo... ¿No estudió a la universidad usted? Sí, yo estuve hasta el segundo año de arquitectura. O sea, no se incorporó No, como arquitecto, porque, solo porque estuvo hasta segundo año. Solo había, digamos, arquitectura solo en Guayaquil y Quito. Acá en Manabí, pues, era nomás agrícola, agrónoma, algo así. Y en Y Manta, lo que pasa es después se dio con- la facultad, ¿no? me enamoré. Cupido me flechó. Y cuando abrí los ojos ya estaba casado. ¿Cuántos hijos tuvo? Vinieron enseguida, yo no sé. Cuando acuerdo ya tenía 4 hijos. Y tuve que quedarme aquí en Manabí. Radicarme aquí porque ella es de aquí. Y a mí, Manabí es lo más bello. ¿Cuántos nietos tiene? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos nietos? Ay, mis hijos me han dado... Ahí está una, enfóquemela. Ya le vamos a hacer la toma. Esa es mi adoración. ¿Cuántos Ella nietos? se me hereda. Yo tengo 9 nietos 9 nietos. y 3 bisnietos. Ah, 3 bisnietos ya. Sí. La ¿Lleva vida me ha premiado. ¿Sigue con el nombre alguno de ellos? ¿Con Sí, Ángel? el último. Y ese hasta ha salido igualito. Ojalá que sea pintor también porque apenas tiene 1 año y pico. Ah, ya, puede ser, ¿no? Bueno, vamos en este momento vamos a ver algunas caricaturas que usted ha elaborado. Tenemos algunos personajes, porque usted ha representado muchos personajes históricos, políticos, religiosos, de todas las áreas del Ecuador y del mundo. Y vamos a ver unos cuantos y el resto, bueno, los vamos nosotros a mostrar a medida que transcurra la entrevista también, porque vamos a mencionar por ahí algunos nombres. Por ejemplo, aquí tenemos, para que el público adivine, tenemos a Julio Jaramillo, ¿no? Este es Julio Jaramillo. Así es. Técnica, plumilla. No. Técnica, Pluma. Esferográfico y lápiz de color. Y lápices de color. Es lo mejor que se puede usar para caricatura. Eso le iba a preguntar. Para caricatura es más lo que es lápiz de color. Lápiz de color, pero también pluma, rapidógrafo. Ahora pues han salido que hay la rapidógrafo, que hay la pluma, que hay también plumilla, tiene parte, o sea, de todo mezcla. Como se acomoda el artista. Y este es Yunda, el exalcalde de Quito. Por acá tenemos a otra figura de la política como es Rafael Correa. Ahora aquí tenemos al poeta Guadía Laguando. Y acá tenemos al actual presidente de la República, Guillermo Lasso, en caricatura. Él es Velasco Ibarra. Son en técnica pluma y lápiz de color. Tenemos a Lenín Moreno. Este es Carlos Julio Rosamena Monroy, el expresidente de Ecuador, creo que el año 1961 me parece. Y bueno, son algunas personalidades del Ecuador y del mundo que han hecho historia en diferentes ámbitos. Tenemos más personalidades aparte de las que ya les mostré, con este gran artista como es don Ángel Villavicencio Vélez. Y a ver, de las que tenemos aquí, ¿cuál me podría mostrar? A ver. Estos son, digamos, caricaturas de... Pero usted ya las mostró, pues no. Algunas. Ah, Estas ya son otras. Las que resultan interesantes, porque hay un montón. Claro, es que son, miren, es que es algo tan, créame que nos quedamos cortos de tiempo realmente para mostrarle toda la calidad de arte que tiene don Ángel aquí en su galería, porque son muchos dibujos, muchas pinturas. ¿Quiere que le enseñe? Unas cuantas, sí. Bueno. Sáquelas ahí al azar. El que yo considero más relevantes. Exacto. Este conocido Páez, el asambleísta. Ah, ya, claro. Ajá. Andrés Páez. El presidente actual de Estados Unidos. Ya. Biden. Biden es verdad.
Aquí ¿Quién va? para acá, como detallito, es mi, A ver, ¿este quién es? Este es este Maduro, Nicolás. Sí, pero no, tengo uno mejor. Este es mi yerno querido. Porque es que le gusta que ¿Y cómo se llama figurar. él? ¿Cómo O sea, se Aníbal llama? Molina, Aníbal Molina, doctor abogado. el doctor Aníbal Molina, es el yerno de Don Ángel y lo ha aquí Aquí retratado está en caricatura. Yamil Magua. ¿Quién? El hermanito de Correa, el primo de Correa, Pedro Delgado. Messi. Oh, pero miren ustedes. Yo soy versátil de todo. Sí, por eso le digo, en diferentes áreas del deporte, de la política. Mi colega Aquí está Ibuquillas. Ibuquilla, el que usted me pidió en antes. A ver, ¿cuál es ese? A ver, aquí está León Febres Cordero, no. Para decirles que hasta a mí me ha retratado en caricaturas. Don Mi retrato. Constantino Mendoza. Claro, este músico, Otro gran Constantino músico. Mendoza, Y aquí está otro personaje. pianista. Ah, y él es César Maquilón, muy recordado, por supuesto. Son grandes amigos míos. Jackie Kennedy. Oh, sí. Ella era una mujer Rector de la muy única, muy elegante. Universidad Es Técnica. Vicente Vélez. Nuestra presidenta de la Asamblea, que muy famosa. Gabriela Rivadeneira. Exacto. Que fue secretario de Velasco Ibarra. Y ahora se hizo ver de nuevo en la Asamblea, creo que fue. Y él Se me escapa el nombre. pero ya falleció, que fue del Ahora Consejo ahora de último. Participación Ciudadana y Control Social. Exacto, él. Cintia Viteri. Este es un gran músico guayaquileño conocido, ¿no? ¿Usted se acuerda? Carlos Rubira Infante. Doctor César Acosta. César Acosta. La hija de Jaime Roldó, Martita, Marta Bucarán. el que fue alcalde de Paján, Natael Morán. nuestro papa, que fue. Le voy a hacer un homenaje. Benedicto, ¿verdad? Sí. Mi gran amigo del alma, hágale énfasis, sí, el licenciado Ángel Loro, muy querido. Ay, no, es verdad que sí, para mí también representa bastante porque él fue decano de la Facultad de Comunicación Social que yo estudié en la Universidad San Gregorio. Gran persona. Extraordinario ser humano, lo recuerdo muy gratamente, la verdad, y buen profesor, sí. Me daba historia a mí, me acuerdo que nos daba historia del arte periodístico. Dajid. Alberto Dajid. A ver. Ella es Mary Zamora. Ella es Mary Zamora. Mi colega de Plumilla. Ella es Fabiola Corral. Un gran amigo del alma, también músico conocido, cantante, Humberto Paz. Humberto Paz. Bueno, creo que ¿Nada más? son muchos en realidad, pero ustedes vieran interminable. Bastantes. Este también, pero no, está en otra, ya lo enseñamos. Este es el Wikileaks, ¿cómo es? Ah, sí, Assange. La doctora Rosalía Arteaga. No me acuerdo yo del señor, pero destacado también. Obama. Él sí fue expresidente del Ecuador. El doctor que era cardiólogo. Bueno, se me escapa ahorita nuestro entrenador colombiano que hizo quedar bien al país. Sí, ¿cómo es que? Osvaldo sabe los nombres. ¿Cómo es que? Ay, es que se me pierde. No, él no es Bolillo. ¿El Bolillo? No, él no es Bolillo. Sí, Bolillo. Él es el Bolillo Gómez. Se parece también al otro que es entrenador. Bueno. Él también estuvo de candidato, el León Roldós de la Universidad de Guayaquil. Hermano de Jaime. Doctor de la Universidad de Guayaquil. Cubano, presidente cubano Castro.
Él no, pero él no es Castro, él es ¿Es Castro? Raúl, Raúl Raúl Castro. Castro. ¿No? Raúl Castro. Gran- Jaime Roldós Aguilera. ¿Quién tenemos por acá? Celi, Él es candidato a la presidencia. Guillermo Celi. No, el papá. A ver, aquí tenemos al papá o al hijo. Al hijo, Al hijo. Él es, ¿no es Guillermo también se llama? también. Sí. Ah. Ujú. Dalito. Él es Dalo Bucarán. Dalito, presidente que fue de Colombia, Duque. Duque. Mi compadre Vidal Pin, Ya. compadre gran amigo. ¿Y este quién es? Él es don Humberto Guillén, ex alcalde de Puerto Viejo. Ex prefecto de. Ex ministro de Salud, ex prefecto de Manabí. Aquí está la que usted me A ver, pedía. déjame ver cuál es esta. Oh, mira, es que yo sabía. O sea, yo sabía que tenía que estar por algún lado. Dice, siempre pinto tu belleza, mi querido Manabí. Autocaricatura. Aquí tenemos la autocaricatura de don Ángel Villavicencio Vélez, distinguido artista nuestro, manabita, plumillista, caricaturista, dibujante. Siempre De pinto todo. tu belleza, mi querido Manabí. A ver, cuénteme, ¿en qué año lo pintó aquí su Hace autocaricatura? unos 2 meses. Hace 2 meses. Aquí vemos lápiz de color en Claro, técnica y lo que es marcador, punta fina, ¿no? O sea, sí. Muy O sea, bien. me gusta combinar todo. ¿Cuántos años tiene Ángel Villavicencio de vida? 80. 80 años. ¿Y cómo se siente con sus 80 años? Todavía no estoy cansado en el arte. Todavía tengo para largo. ¿Y de salud? Y 80 años que no pasan en vano, ¿no? Yo creo que sentirse pollito de esta edad